Muy buenos días, es una bendición poder estar compartiendo este espacio, este tiempo desde aquí. Siempre hemos llamado esto desde mi escritorio, un tema que siempre trato de llevar y traer delante de ustedes, hermanos y hermanas, en donde pongo parte del pensamiento, de lo que Dios también habla a mi corazón. Y en esta mañana es un tema muy particular, un tema que yo quiero abordar desde aquí, sabiendo y reconociendo la bendición que ustedes son como personas, como familias, como iglesia. Entonces quiero pues compartirles en esta hora un tema que yo he llamado la ofrenda. Muchos andan trastabillando respecto al tema de dar o el tema de la ofrenda. Unos aferrados a que sí se debe dar y tienen sus argumentos. Otros tal vez dirán que no, aunque no tengan argumentos. Y otros cargan sobre sí sentimientos de culpa porque no están seguros de nada. Es el deseo del ministerio CED sobre edificar basado en las Escrituras y la sana doctrina, que por misericordia y bondad de Dios nos ha caracterizado. Antes de abordar este delicado aspecto de la doctrina que trata acerca del dar y del ofrendar, debemos entender que es un tema que no podemos evadir, ya que en los últimos tiempos este asunto ha adquirido un exagerado énfasis en algunas iglesias, por sobre otros aspectos fundamentales del mensaje evangélico. Así que, en primer lugar, es necesario saber qué debe ser considerado con mucha reverencia. Y en segundo lugar, escudriñando las Escrituras con especial atención a lo que dice muy claramente, ya que por este motivo se ha generado una gran controversia en donde opinan unos que son defensores y otros lo hacen como los opositores a dicha práctica, e incluso gente del mundo que sin conocer absolutamente del tema también opinan, inmiscuyéndose en algo del cual no forman parte. Debido a este fenómeno es necesario que el genuino creyente es el único que no puede tener dudas al respecto y sepa con certeza qué dice la Biblia y actuar en consecuencia de acuerdo al compromiso con quien redimió nuestras almas y actuar en consecuencia de acuerdo al compromiso con la iglesia local, donde recibe de Dios la palabra y el pastoreo. Debemos conocer la invitación específica que el Señor, por medio de su palabra, nos envía como parte de la iglesia. Así que, ante tantas opiniones, es necesario su estudio de manera que pueda elaborar una conclusión firme mediante un análisis despojado de todo preconcepto y apropiarnos del espíritu con que nos convoca el texto del encabezamiento, que en Proverbios capítulo 3, versos 3 y 4 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La ofrenda es una invitación que el Señor hace, y una invitación nunca será una obligación. Es un privilegio el que nosotros podamos dar. Desde ahí necesitamos entender que en medio de lo que nosotros estamos y vamos a empezar a compartir y a conversar, tiene que ver específicamente con que sí hay una dirección de Dios en el ofrendar, en el dar, y que cada uno debe dar y debe ofrendar de una forma en la cual en su corazón, en su vida, en su vivencia, sienta la paz y la seguridad de que lo está haciendo para el Señor y que el beneficio también es para la iglesia local. Sí, la ofrenda, sí, el dar es parte de lo que las Escrituras nos enseñan y viene en beneficio de nosotros como creyentes y como hijos de Dios. Como hemos venido viendo, y el punto importante es que ahora vamos a entrar a ver dos aspectos, uno en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y en el Nuevo Pacto. Esto con el fin de poder dar una evidencia doctrinal, teológica, en la que tal vez no es tan exhaustiva como se quisiera,
por el espacio en donde estamos presentando, donde estoy presentando esto, pero sí que por lo menos estos dos ejemplos nos puedan servir a nosotros como un fundamento. Lo más importante en medio de todo esto es que usted y yo logremos comprender que nosotros pertenecemos a una comunidad de fe y por lo tanto la comunidad de fe se maneja y se mantiene a través del favor de Dios y el favor de cada uno de los que están ofrendando. Por eso es muy importante ofrendar, seguir ofrendando y que de verdad pero lo hagamos con un corazón sincero y que también tengamos fundamentos, que tengamos una base de lo que la Escritura a nosotros nos dice. Entonces, el mandamiento bajo el antiguo pacto, primero estaba la obligación humana y decía, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Lo segundo era la bendición divina que actuaba si se cumplía la obligación humana. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En el Nuevo Testamento hay una forma que es totalmente diferente, sin que esto niegue la autenticidad de lo que el Antiguo Testamento nos decía. Si bien es cierto, era la primera parte, era la razón humana, pero la divina venía y agregaba. O bien, la divina estaba comprometida en alguna medida con lo que nosotros o los seres humanos o la parte del pueblo hiciera con esa ofrenda. Bajo el nuevo pacto, nosotros vamos a ver que hay un cambio muy importante, ¿verdad?, con respecto a esto, que es cuando se presenta la primera bendición y la obligación humana, le sigue todo lo que es puro o de pura gracia y es una obra de conformidad a ella. Entonces, veamos un ejemplo. Primero, se pone en acción la bendición divina, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Segundo, debe ponerse en acción la obligación humana, como resultando, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. Tomemos otro ejemplo del nuevo pacto. Primero, la bendición divina. 1 Corintios 16, 2. Dice que según haya prosperado, esto es, todas las provisiones materiales, aparte de las espirituales que el Señor nos concede por pura gracia. Segundo, la obligación humana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y agrega 2 Corintios 9, 7, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La gran diferencia que existe entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia puede notarse en estas simples palabras. La ley dice, si bien hicieseis, te bendeciré, haz y vivirás. Y la gracia dice, te he bendecido, haz pues ahora el bien, vive y haz. La ley comienza con lo que se debe hacer, la gracia comienza con lo que Dios ya ha hecho. Bendito sea nuestro Dios, que nos ha escogido para gozar del privilegio y la responsabilidad de vivir bajo su gracia y su amor. La invitación de Dios es nuestro privilegio, el dar de lo mucho que Él nos da para su gloria y el bienestar de la comunidad de fe. Segunda de Corintios, en el capítulo 9, en el verso 6, pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y da pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es esta invitación del apóstol Pablo que nos dice que los creyentes pueden ser generosos o escasos al dar. Dios los recompensará de acuerdo
con lo que den. Es el apóstol quien habla del beneficio de dar la ofrenda en 2 Corintios 8, 2 y 3. En gran prueba y tribulación, dice el apóstol, la abundancia del gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Porque doy testimonio, dice Pablo, de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es otra gran invitación por medio del apóstol que debe llevarnos a considerar el privilegio de dar. Dice que mostrando las riquezas de su generosidad, dando con tal generosidad que mostraban en su dar que pertenecían a Dios y reconociendo que todo lo que tenían les había sido dado por Dios y que tomaban la decisión de servir a Dios, a su reino, que no acumulaban ganancia en este mundo, sino que acumulaban tesoro en el cielo. Eso es lo que dice en Mateo capítulo 6, verso 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, en donde ladrones minan y hurtan, sino haceos hacedores o tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Hermanos, queda claro que el apóstol Pablo nos dice y nos recomienda que nosotros podemos dar y que debemos de dar, y que también se puede dar escasamente o se puede dar con abundancia. El tema y el punto es que nosotros, desde cualquier ángulo, desde cualquier perspectiva, necesitamos dar, ofrendar. Ofrendar conforme lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha suplido. Dice la Escritura, y el apóstol Pablo lo afirma, que es conforme hemos prosperado en la semana. Pues nosotros en la semana o en la quincena o en el mes tenemos un salario, tenemos ingresos. Es sobre estos ingresos los que nosotros tenemos que decidir con buen corazón, con gozo en nuestro corazón, que vamos a dar y que vamos a dar para la gloria de Dios y para el beneficio de un ministerio. Así es como la iglesia y el ministerio siguen proyectándose. Así es como la iglesia y el ministerio siguen adelante en todo esto, lo que es la ofrenda y el dar. Primera de Corintios 16:1, cuando la ofrenda para los santos, dice Pablo, haced vosotros también de la manera que les ordené a la iglesia de Galacia, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Una invitación nunca será una obligación, y desde esta perspectiva, la invitación se convierte en un privilegio. No cabe ninguna duda que la Biblia es palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios y que está compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que Dios mismo atestigua que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Esto nos lleva a concluir de igual forma que la Biblia y sus invitaciones siguen siendo para nosotros el manual de instrucciones para la vida y la santidad. Hermanos y hermanas, si es verdad que hemos sido regenerados, Dios nos ha dado los recursos necesarios para entender, cumplir sus demandas. Dice el Señor, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel capítulo 11, versos 19 y 20. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos sido regenerados y hoy vivimos bajo la gracia y tenemos la posibilidad de saber distinguir con certeza lo que es ley, estatutos, ordenanzas. Esto es posible porque nuestra competencia proviene de Dios, hermanos, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3, 5 y 6. Lo que deseo como pastor, como ministerio, es que sigamos adelante bajo el principio de 1. Ofrendar como hemos propuesto y como hemos prosperado durante la semana, y dar como hemos propuesto en nuestro corazón, sabiendo que Dios ama al dador alegre. Que Corintios 9:6 dice, pero esto les digo,
El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Recordemos, esto es una invitación, hermanos y hermanas. Ofrendar, dar para la gloria de Dios y que el ministerio de la iglesia local, centro de enseñanza y discipulado, siga siendo de bendición. La ofrenda debe nacer de un sentimiento de gratitud hacia aquel que, siendo Dios y Señor, se ofrendó a sí mismo por nosotros a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Gracias por ser una iglesia que sabe dar. Gracias por saber que nosotros sí necesitamos de su ofrenda. Hágalo, hermanos, délo. Nosotros vamos a estar dando unos sobres y que en esos sobres, hoy particularmente, usted siempre piense en lo que ese sobre dice y que lo haga con la certeza y la convicción que Dios nos ha llamado a ser una comunidad de fe para poder seguir haciendo la obra del ministerio. Dios les bendiga y gracias por ser una iglesia dadivosa. Les amo.